Ahora sí, ahora sí. Bien, hoy nos hemos fijado como meta el hablar sobre ansiedad, angustia. También estaba como meta el mecanismos de defensa, pero generalmente mecanismos de defensa dejamos para la próxima semana. Sobre todo ahora nos vamos a abocar al tema ansiedad y angustia. Vamos a compartir pantalla. Quisiera que me den una retroalimentación. ¿Están viendo? Sí se llega a ver, Lice. ¿Se logra ver? Sí. Ya, mil gracias. Bueno, ustedes recordarán, este es el video que ustedes han tenido que ver durante los primeros días de clase. Pero ahora vamos a ir repasándolo poco a poco para que ustedes tengan la certeza de haber asumido y consolidado este tipo de conocimiento. No es lo mismo un video que el poder hablar directamente con ustedes. Por lo tanto, en cuanto hayan dudas, en cuanto algo no esté claro, por favor, no duden en interrumpirme. Vamos a ver primero ansiedad. La ansiedad está en todas partes, chicos. Siempre estamos enfrentándonos con hechos cotidianos. Acá yo he puesto hechos comunes de la vida cotidiana, pueden despertar normalmente distintos tipos de ansiedad. Yo cruzo una calle y a veces el ver de que hay mucho vehículo hace de que me ponga un tanto ansioso. Estoy caminando y veo de que hay baches. Me tocan bocina. ¡Wow! Por lo tanto, chicos, en nuestra vida cotidiana tenemos distintas situaciones que despiertan distintos tipos de ansiedad. Preocupaciones de distinta índole, miedos intensos o simplemente algunos temores. Chicos, antes de la pandemia, crisis de pánico, había muy poquito. Había ahí uno que otro que acudía al psicólogo y diagnóstico pánico. En estos momentos, después de la pandemia, se ha poblado nuestros consultorios con personas con crisis de pánico y personas con depresión de distinto tipo. La época que estamos viviendo hace de que para algunos sea realmente una época terriblemente persecutoria. Parecería que el coronavirus los está persiguiendo por atrás y están así con sus pelos parados. Y para otros, más bien lo contrario. Desde no hay coronavirus, no hay nada. Sin embargo, tenemos que admitir de que todo lo que estamos viviendo ha hecho y está haciendo de que tengamos un poquito más de estados de ansiedad
durante el día, cotidianamente. No es una época como la que antes teníamos, no es una vida como la que antes teníamos. Por lo tanto, todo lo nuevo genera ansiedad, todo lo desconocido genera ansiedad y por lo tanto, obviamente ya se pueden imaginar cómo ha sido para muchos el 2020. Ahora ya, cuanto más conocemos, lo que el otro día decíamos, cuanto más conocemos, cuanto más dominamos, ya el miedo un poco se aplaca, pero eso depende de cada persona, depende de la historia, depende de las experiencias de cada persona. ¿Qué es la ansiedad? De acuerdo a Freud, la ansiedad es una manifestación, es un síntoma, algo que se manifiesta de un conflicto mental. También Freud lo ha llamado transformación tóxica de nuestras energías, porque el ello demanda objetos, situaciones o simplemente cosas que no pueden ser satisfechas. No se olviden de que el ello es un devorador de satisfacción. Lo único que quiere es su placer. Y por lo tanto, ¿qué es la ansiedad? Es la transformación. Nuestras energías se transforman inmediatamente en cuanto el ello empieza a demandar y entonces nosotros entramos, empieza a demandar y no hay satisfacción y entonces ahí hay la transformación tóxica. Los miedos injustificados o incluso la sombra persistente de ciertos traumas enquistados. Traumas enquistados. Chicos, últimamente está de moda. Ay, estoy traumada con esa situación. Ay, esta docente me trauma. Este docente me trauma. Chicos, ¿eso es trauma? Ese es trauma. El trauma, por definición, es inconsciente. Ojalá todos nuestros traumas fueran conscientes. Qué facilito fuera ser psicólogo. Así de facilito lo conciben, por ejemplo, los conductistas, ¿no? O sea, hay que cambiar solamente el síntoma. En cambio, los dinámicos, los clínicos, los dinámicos clínicos psicoanalistas, decimos tenemos que llegar a la raíz del problema que no es consciente, sino inconsciente. Y por eso hablamos de traumas enquistados que hacen que nosotros presentemos esas manifestaciones de ansiedad. O sea, el ejemplo más típico es cuando era chiquita o chiquito, me hizo asustar Papá Noel. Por lo tanto, eso yo no lo recuerdo. Cayó en el olvido. Pero por lo tanto, cada vez que yo me encuentro con alguna persona de barba blanca y cabello blanco y medio gordito y que hace jojojo, me muero de susto. ¿Por qué? O me cae mal la persona. Uno dice, pero ¿por qué me cae mal la persona? Si pobre, no me ha hecho nada. Pero sin embargo, son efectos de la experiencia pasada que obviamente está totalmente en el inconsciente que no está en el consciente. Ahora bien,
Seguimos con Freud y dice que es una condición que afecta en exceso al ser humano. ¿Verdad, chicos? La vida está hecho por retos, desafíos que cada día tenemos que enfrentar. Y por lo tanto eso despierta cierto tipo de ansiedad. Yo les digo a mis alumnos, la ansiedad es como ese foquito rojo que se prende y se apaga y que dice peligro, peligro, peligro. Ese foquito rojo que se prende y se apaga de las sirenas de una ambulancia o de un auto policial. La ansiedad es como ese foquito, como esa sirena que te dice, estás enfrentando algún peligro. Y obviamente depende del peligro y depende de la persona para que esa ansiedad sea enorme o no. Freud dice que además es un componente indiscutible de la teoría de la personalidad o la teoría del yo, en su modelo topográfico con el yo, superyo y el componente indiscutible porque está presente en la cotidianidad de nuestras vidas. ¿Cómo es esto de que el yo tiene algo que ver con la ansiedad? El yo, el superyo y el ello tiene que ver con la ansiedad. Vamos a ver el yo y la ansiedad. El yo parte de la realidad y por lo tanto vamos a ver cómo este yo enfrenta la realidad. Les decía, primero por los conflictos, fricciones, desavenencias, a los que siempre estamos sometidos. Conflictos ya sea con el otro o ya sea con nosotros. En este sentido también él dice con nuestros instintos y con ciertos hechos inconscientes productos de nuestras vidas. Fíjense de que acá en este primer punto estamos hablando de lo que sucede con nosotros mismos. En un proceso de introspección con nosotros. Segundo, las dinámicas inconscientes negativas generan a menudo diversos tipos de trastornos mentales. Obviamente que estos conflictos, todos ellos, van a tener un efecto y a lo que llamamos el efecto trastorno mental. El yo debe además luchar con las exigencias del ego. ¿Se imaginan qué papel difícil del yo? Porque por una parte, los dos primeros puntos hablan de todo lo que nos sucede en el sujeto. Y el yo tiene que tratar de controlar, suavizar, o sea, como su nombre y su función lo indica, transar. Pero también tiene que transar con las exigencias del yo, del superior, las exigencias que esta sociedad nos impone. También tiene que el yo tratar de equilibrar entre esos conflictos internos, ¿verdad? Y todo lo que me presiona la realidad con sus normas, con sus reglas, con sus costumbres, etcétera. ¿Qué pasa con el ello? El ello es la expresión psíquica donde están contenidas nuestras pulsiones, nuestros deseos. Ello ya lo sabíamos.
Es la instancia más genuina, sí, chicos, es la instancia más genuina, más suya, más de cada uno. Pero además es la más revoltosa, dice, ¿no? La más rebelde. No se somete nomás así, no, tranquilo, tranquilo, no. Es la parte más catártica de nuestra personalidad, la que tiene más energía. Es la que gobierna silenciosamente y en forma enmascarada nuestras vidas. Sí, o sea, hay que tener miedo al ello porque no es que se presenta, oh, acá estoy. No, todo es en forma enmascarada. Todo es distorsionado, no es una presencia clara, traslúcida. O sea, lo hace a través de asociaciones libres, lo hace a través de lapsus, lo hace a través de sueños, siempre han enmascarado conductas erróneas, que ya hemos dicho lapsus, no solamente, pero lapsus linguis, sino conductas, decisiones. ¿Sí? Por lo tanto, chicos, el ello no es solamente lo más genuino, sino va a ser, o sea, la palabra es tan leal a ustedes, a cada uno, pero esa lealtad no quiere decir que eso solamente a reglas, a valores. Muchas veces, por ejemplo, mamás, nosotros tenemos un prototipo de mamá que rechazan a su hijo. Y uno dice, ¿cómo el ello va a permitir de que esta mamá rechace a su hijo? Y sin embargo, claro, si el hijo no ha sido querido, si el hijo no ha sido deseado, si el hijo ha tenido una serie de consecuencias negativas en la vida de la mamá, va a haber rechazo. O sea, uno dice, ¿cómo va a rechazar? Chicos, el ello es lo más leal a ustedes, sin que esto quiera decir que sea arreglado, normado. El ello solo busca la satisfacción del deseo. ¿Y qué pasa con el superior? Sabemos de qué es la instancia moral, sabemos que es la legisladora, la regladora, que equilibra nuestra relación con la realidad. La realidad nos dice, esto sí puedes hacer, esto no puedes. Lastimosamente es la instancia que nos juzga, la que nos persigue, la que nos sanciona, la que nos hace sentir culpables, ya sea consciente o inconsciente. Chicos, el superior es nuestro gendarme y está ahí presto a agarrar y decir, cometes errores. Pero a veces no es el meter la pata, el cometer errores. En muchas personas es simplemente la culpa por no ser perfectos. Por ejemplo, en los obsesivos. Se mueren de culpa por no ser perfectos, por no ser Superman o por no ser la Mujer Maravilla. Por lo tanto, es ahí donde entramos nosotros para hacer, oye, ¿no? O sea, es ahí donde entra el psicólogo para intervenir. Ahora bien, hemos visto yo superior, él y la ansiedad. Ahora ustedes ya saben por qué se suscita y por qué la ansiedad está
presente en nuestra cotidianidad e implica o influye en el yo, en el superior y en el él. Ahora vamos a ver la ansiedad y la sobrevivencia. Acá he puesto, en ese dispositivo que tenemos los seres humanos, que funciona como una alarma que se activa frente a un peligro de la realidad externa o interna. Es lo que les decía, ¿no? Es una especie de poquito rojo, sirena, que te dice peligro, peligro, peligro. Siempre ha jugado un rol importantísimo en nuestra sobrevivencia. Perdón. Se ha ido. Siempre ha jugado un rol importantísimo en nuestra sobrevivencia como especie y como individuo. ¿Se imaginan, chicos, si no tuviéramos esa alarma? Si no tuviéramos esa alarma, ya pues los seres humanos nos hubiéramos extinguido. El otro día pensaba, y creo que a algunos se los dije, ¿no? ¿Se imaginan todo lo que nuestros familiares, desde Adán y Eva, han tenido que recorrer para que nosotros lleguemos acá a Cochabamba, Bolivia, y seamos angelitos? O sea, tantas guerras, tantas epidemias, tantos obstáculos que ha tenido el ser humano. Y siempre los ha sabido sobrellevar. Enfrentar y sobrellevar. Algunos han muerto en el intento, pero si nosotros estamos acá, ustedes y yo, es porque es un milagro. Y nuestros familiares han sido heroicos. Pero sin este papel importantísimo de la ansiedad, yo creo que hubiéramos, incluso como especie, como seres humanos, hubiéramos perecido. Tipos de ansiedad. 3 tipos de ansiedad: realista, neurótica y moral. Ansiedad realista. Hay coronavirus afuera. Por más de que hayan personas que digan, no hay. Y uno se enferma y se muere. El otro día me llama un pariente de Estados Unidos y me dice, mis hijos no quieren vacunarse. Están con eso de que la vacuna, que lleva no sé qué cosas, que cambia el ADN. Pues antes de ayer me llama alarmado y me dice, se han enfermado de COVID. O sea, chicos, negar una realidad como el COVID, por ejemplo, es negar, o sea, es casi psicótico. La realidad nos dice de qué peligros tenemos que cuidarnos. Por ejemplo, si en este momento ustedes salen a la calle, por favor, vean semáforos, vean el tráfico, vean, cuídense al cruzar la calle. Esa es una ansiedad realista. Si ustedes ven un perro furibundo, cuídense, traten de no mostrarle miedo porque es peor, ¿no? Pero así, estamos sometidos, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo que estamos sometidos a múltiples peligros reales? Reales.
Ahora, la ansiedad neurótica. Como su nombre lo indica, neurótica. La ansiedad del obsesivo. Si no hago toc toc, me va a ir mal. Por lo tanto, tengo que hacer toc toc para que me vaya bien. No he cumplido determinado tipo de deberes. ¡Ay, Dios mío! Tengo que limpiar bien, que no haya nadita. Y tiene que estar todo milimétricamente puesto. ¿Sí? Porque si no está milimétricamente puesto, no puedo. No. O tengo que cerrar todas las puertas del ropero porque tienen que estar bien cerraditas, bien cuadraditas. O sea, la ansiedad neurótica común que nosotros conocemos en los cuadros neuróticos. Y la ansiedad moral, derivada, chicos, de los sentimientos de culpa. No hice eso, no, o hice mal, o mentí, o robé, o dañé. La ansiedad moral, que obviamente está muy relacionada con el superior, pero está también relacionada con la cultura en la que las personas se desarrollan. Fíjense, por ejemplo, en el campo, tienen determinados códigos que no son los citadinos. Y esos códigos tienen que cumplirlos. Esto es así. Y cuando nosotros lo escuchamos, por ejemplo, él ha jurado quererme toda la vida y ahora se va con otra. Sí, señor. Entonces, ¿por qué ha jurado? Sí, pero ¿por qué ha jurado? ¿No? Entonces, chicos, hay distintos códigos culturales incluso que hacen que nosotros tengamos que ver que la ansiedad moral tiene sus cutilejas. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, no hay. ¿Están ahí? Sí, licenciada, se entiende, está bien. Bueno, porque parece que estoy hablando solita. Bien, vamos a la siguiente. Acá está ya un tanto desglosado lo que es la ansiedad realista, que es lo que yo les había dicho, surge como reacción a un hecho concreto, objetivo y ante todo real. Ahorita, qué sé yo, San Pedro se convierte en un volcán, vamos a correr. Si hay un terremoto, nos vamos a salir despavoridos. Esa es una ansiedad real. Miedos que pueden aparecer en determinadas circunstancias concretas, donde existe un riesgo objetivo. Acá dice Freud, todos experimentamos ansiedad realista cuando vemos fuego, cuando alguien se acerca a nosotros con actitud violenta, cuando se desata un huracán u otro hecho donde hay un riesgo objetivo. Hace poquito hemos pasado un aniversario más del 11 de septiembre
y han habido muchas escenas de ese día. Muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, pero realmente, yo digo, ese día cambió el mundo, cambió la vida para todo el mundo, porque a partir de eso ya todos teníamos miedo a todo, ya no había la libertad que respirábamos antes. La segunda ocasión en la que cambia todo es ahora con la pandemia. O sea, el 11 de septiembre cambió la vida del mundo, no solamente de Estados Unidos. La pandemia cambió la vida del mundo entero. Bien, ya sabemos cómo es la ansiedad realista. La ansiedad neurótica es llamada también secundaria. Cuando digan ansiedad secundaria se refieren a la ansiedad neurótica. Surge a partir de la anticipación de hechos o circunstancias. ¡Ah! Me va a reñir. Se va a caer el puente. Ay, me va a ir mal, me va a ir mal. Me voy a aplazar, seguro que me voy a aplazar, Reaccionamos ante hechos y pensamientos, ideas que solo se gestan en la mente de las personas. Este tipo de ansiedad tiene mucha relación con el ello, que además debe ser recinto de las pulsiones. Es también donde se alojan los traumas pasados y vividos desde nuestra infancia. La ansiedad neurótica siempre va a estar ligada con nuestra experiencia, chicos. El ejemplo del Papá Noel, como el ejemplo del Papá Noel tenemos miles. O sea, traumas en nuestra infancia que después, durante nuestra adultez, se manifiestan de X, Z, Y manera. Atendí cuando era chico, cuando era bebé, a un chico que se atragantó cuando estaba comiendo algo y fue con tan mala suerte que casi se ahoga cuando tendría pues sus 6, 7 años. Ahora lo tengo ya joven, grande hombre. En esa ocasión vinieron al consultorio porque a partir de ese atoro no volvió a comer más. Ya eran 3 días que no comía más por temor a atragantarse de nuevo. Viene al consultorio y al día siguiente, a los 2 días, empieza a comer y con el apoyo psicológico, pues se le terminó el trauma. Ahora, cuando es grande, ya viene todo esto de la pandemia y obviamente esos traumas de la infancia, el ahogamiento, vuelven a resurgir como efecto de lo que ahora estamos viviendo. ¿Cómo mueren los que contraen COVID? Ahogados. Por lo tanto, obviamente, si estamos en una pandemia con el COVID y que tiene determinados síntomas, obviamente todos esos traumas de esta persona han resurgido y se han puesto en marcha. Hay que tener mucho cuidado en tanto, por ejemplo, el conocimiento de la historia de las personas. Por eso es de que decimos de que este tipo de ansiedad tiene mucha relación con el ello, es recinto de las pulsiones, pero también es donde se alojan en el ello los traumas pasados y vividos desde nuestra infancia.
Ahora, la ansiedad moral, que ya también ya la expliqué. Fíjense, la ansiedad neurótica está más ligada con el ello. En cambio, la ansiedad moral está más ligada con el superior. Son aquellos mandatos inconscientes incumplidos por el individuo. Es el miedo, vergüenza al fracaso, a la desvalorización como persona, a la soledad como producto de las propias acciones. Uy, es cuando se dice, ay, nadie me quiere, todos me agreden, todos son malos, porque a mí nadie me quiere. Bueno, lo que hace un ratito les decía, no solamente es culpa por errores, culpa por metidas de pata, no se soportan como seres humanos erróneos, como seres humanos que pueden meter la pata, porque chicos, somos seres humanos, cometemos 40,000 errores. Mi perfección está en aceptar mi imperfección. ¿No? Ahora, si eso me va a hacer sentir culpable, culpa por no ser Santa Rita o por no ser la Mujer Maravilla, o ustedes hombres por no ser el Hombre Araña o Superman. Pero chicos, ¿cuántas veces nuestro consultorio es tocado por este tipo de ansiedad moral? Por lo tanto, tienen que estar conscientes de ello como psicólogos. Bueno, hemos hablado de ansiedad. ¿Y ahora qué es angustia? Porque hemos hablado de ansiedad, pero ahora tendríamos que ver lo de angustia. Es un afecto, un sentimiento que tiene su origen en la presencia o ausencia de la madre. ¿Se acuerdan? Muchos de ustedes han sido alumnos míos en genética. Otros no. Pero los que han sido alumnos míos en genética, quiero que recuerden a Bowlby. A Bowlby y esa teoría que privilegia la relación madre-hijo. Y que incluso después Bowlby dice, ¿no? De acuerdo a cómo ha sido nuestra relación con nuestra mamá, de acuerdo a ello vamos a amar el día de mañana a los demás. Es decir, es nuestra forma de amar. Después Freud dice, ojo, chicos, ustedes aman a su pareja bajo el modelo de ese amor que se ha suscitado entre madre e hijo. Por lo tanto, ausencia. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan ustedes de Bowlby? ¿Recuerdan ustedes de Spitz? La angustia que sentían los niños cuando la mamá se apartaba o no estaba a la vista del chico. Y el chico cómo se angustiaba porque ya reconocía a la mamá. En Bowlby, cómo hay distintos tipos de apego. Bueno, creyeran que la angustia había tenido sus principios, sus orígenes en esta relación con la mamá. Ahora, puede degenerar en miedo o pánico excesivo. Eso es aspecto más negativo. Recuerdan que el otro día pregunté, a ver, ¿qué hacen cuando tienen miedo?
Y Enzo creo que fue el que me dijo, me paralizo. Y yo les decía, vean, porque estábamos más cerca del 11 de septiembre, vean las escenas. Hay mucha gente que caminaba en las calles como zombie. No podían creer lo que estaba pasando. Y claro, cuando hay un pánico, un miedo excesivo, una de mis lindas alumnas me dijo, huyo. En cambio, Enzo me dijo, me paralizo. Es como si tuviera catatonía, ¿no? Y eso es cuando realmente el miedo es terrible. En el aspecto positivo, la angustia puede ser el motor del movimiento, de la creatividad, de la reflexión, del trabajo y del amor, en el aspecto positivo. O sea que cuando nos angustiamos no solamente hay hechos negativos, sino también había habido positivos, chicos. O sea, siempre podemos ver el lado positivo. Y la angustia te permite buscar estrategias para volver a tu equilibrio. Buscar estrategias, ¿para qué? Para todas estas cosas que se suscitan en los seres. La relación de la angustia y la ansiedad. Hemos visto la ansiedad por un lado, con sus 3 tipos de ansiedad, realista, neurótica y moral. Ahorita estamos viendo la angustia. La angustia tiene, chicos, la característica de que implica al cuerpo. Lo que el otro día hablábamos, ¿no? Es un grado más que la ansiedad, pero implica al cuerpo. Y acá va a estar eso. La angustia neurótica es producida por la represión al no poder obtener la satisfacción por la ausencia de la madre. Es la represión la que produce una transformación de la energía libidinal en angustia. Parecería que la represión se transforma en angustia. El no salgas, no salgas, no salgas, represión, hace de que la persona empiece a angustiarse. Angustiarse por no poder reprimir bien, angustiarse por no poder controlar, pero hay angustia. Ahora sabemos que es por la represión, pero ya vamos a ver que hay un cambiecito. Sabiendo que el desarrollo de la angustia es la reacción del yo frente al peligro y constituye una señal para la fuga, acá hay peligro, me voy, me voy, me voy. También en la angustia neurótica busca el yo escapar a las exigencias de la libido y se comporta con respecto a este peligro interior del mismo modo que si de un peligro exterior se tratase. Una de nuestras primeras reacciones frente al peligro, chicos, siempre es, me hago gas acá, me hago pepa. Y no había sido solamente de la parte así manifiesta, sino también de cuestión. Por eso es de que un montón de veces, chicos, no enfrentamos el peligro. ¿Qué hacemos? Muchas veces, ya, les hago recuerdo de algo. Por ejemplo,
tengo que estudiar esto más tarde. Ay, tengo que estudiar más tarde. Primero iré al cine. Después del cine a comer. Y después de comer me voy a ir a estudiar. Después de comer son las 12 de la noche, 1 de la mañana. ¿Quién va a ir a estudiar? Ay, no, estoy muy cansado. O sea, en este hecho tan simple vemos cómo las personas muchas veces no enfrentamos el peligro, no enfrentamos el síntoma, no enfrentamos lo que nos pasa. O sea, muchas veces preferimos volar de ahí. Inhibición, síntoma y angustia. En 1925 reconceptualiza el tema de la angustia, Freud. ¿Se acuerdan que hace un ratito decía? Ya vamos a ver. En un principio él decía, la represión es producto de la represión, que la represión descarga una energía y que se transforma en angustia. Pero acá Freud revisa esa posición y dice, es la reacción ante una situación peligrosa o señal de alarma ante un peligro interno, como la libido, o externo, como la castración. Ustedes dirán, ¿por qué los psicoanalistas hablan tanto de castración, castración? Pero tómenlo en forma abstracta, chicos. No estamos tomando acá la castración como te corta el pene, sino todo tipo de frustración, todo tipo de fracaso, todo tipo de corte. Nuestra asociación, nuestras asociaciones con la castración, no es solamente la pérdida del pene. Nosotros, castradas, mujercitas y los hombres que pueden perder su pene. No, tomen como castración todo aquello que te impide la realización de deseos. Tomen como castración aquellas frustraciones, aquellos fracasos en los que hay alguna pérdida. Por lo tanto, abstraigan esto de castración. No es, ay, te voy a cortar el pene. No, no es solamente eso. Significa muchas otras cosas. Ahora, ya no es la represión. Se dieron cuenta, ¿no? Hace un ratito les decía es la represión, pero ahora dice, ya no es la represión quien produce la angustia, sino que es al revés. La angustia quien causa la represión. Es decir, surge el peligro y yo reprimo. O sea, se da la vuelta. No había sido como él al principio había dicho. O sea, hay la represión y por lo tanto ahí es donde aparece la angustia. No. La angustia ante los peligros del mundo externo, interno, hace de que haya represión. Ahora bien, al igual que hemos visto tipos de ansiedad, vamos a ver tipos de angustia y van a ver de que está bastante de la mano con ansiedad. Por ejemplo, angustia real ante un daño que puede provenir del exterior. Igual que la ansiedad real o la ansiedad realista. Angustia neurótica,
que es observada en 3 circunstancias. 1, como angustia flotante o expectante debido a la libido insatisfecha. Vienen personas y dicen, lloro todo el día, estoy angustiada todo el día, estoy mal todo el día. Pero ha pasado algo, se ha muerto alguien, ha tenido alguna pérdida, se aplazó. ¿Qué pasó? No, no hay nada. Había una señora que me decía, me va bien en todo. Tengo la mejor familia, los mejores hijos. Parezco, nunca me olvido, me decía, parezco rey de Midas, porque empresa que yo comienzo, se vuelve oro. Y nos genera cualquier cantidad de bienes económicos. Y sin embargo, yo me siento mal. O sea, esa es la angustia flotante, es decir, que no hay un porqué específico. La segunda forma neurótica de angustia, como fobias, vinculadas fijamente, o sea, por fijaciones, a determinadas representaciones. Síntoma creado para evitar el exceso de angustia. Acuérdense la fobia al caballo, acuérdense el caso, acuérdense la fobia a las arañas, acuérdense la fobia a, ahorita hay un montón de fobias, de síntomas fóbicos por el coronavirus. Hay personas que hasta el momento, chicos, no han salido de su casa, pero ni quieren hacer. Y 3, dentro de la angustia neurótica, son aquellas angustias acompañando a síntomas más duraderos, como en las distintas neurosis por los procesos de represión. Por ejemplo, en el toc-toc. Si no hago toc-toc, se genera cualquier cantidad de angustia. ¿Cuántas veces ustedes se vuelven hasta fetichistas? Porque si no voy a dar mi examen con este lapicero que me ha traído buena suerte, no voy a pasar. Entonces me agarro del lapicero, me agarro del fetiche, me agarro de esto, me agarro del amuleto, me agarro de la cola del rabo, de la cola del conejo, o sea, de la pata del conejo. Entonces, todos los neuróticos manifiestan distintos tipos de angustia. El histérico, ay, me desmayo, pum, se desmaya. O sea, me duele. ¿Pero qué te duele? Estoy ciego, estoy ciega. ¿Qué pasa? Por lo tanto, todos los, en la angustia neurótica, obviamente en todos los cuadros vamos a tener, angustia. Origen de la angustia, 2. En el instante traumático, o 2, como señal de amenaza de la posible repetición del trauma. Chicos, obviamente, cuando el trauma se repite o hay determinadas circunstancias en las que se repite, bueno, hay nuestras lucecitas rojas.
El otro día atendía a una paciente cuyo hermano murió de un cáncer de pulmón. Y resulta de que después de 5 o 6 años, la hermana presenta los mismos síntomas, va a la misma clínica que el hermano, está con las mismas, me dice, la paciente me dice, es como revivir lo que le ha pasado a mi hermano. Y por lo tanto estoy reviviendo, pero paso a paso, casi como una película que se desdobla. Que primero era mi hermano, ahora es mi hermano. ¿No? Y claro, obviamente, como esa persona no va a estar angustiada, porque todo lo que está pasando está ya asociado a lo que ha vivido. Entonces hay dos orígenes de la angustia: en el instante traumático o como señal de la repetición del posible trauma, del trauma. Relación entre angustia y ansiedad. La diferencia es simplemente cuantitativa, lo que hace un rato les decía. La ansiedad es de menor intensidad, en cambio en la angustia. Y acá justo pongo, en la angustia tenemos implicaciones somáticas como sudoración, palpitaciones, palidez, náuseas, vómitos, temblores. O sea, implicamos al sol. Y bueno, esto nos permite abrir el capítulo de la próxima semana. Mecanismos de defensa. Son principalmente inconscientes y el individuo los utiliza para defenderse de emociones o pensamientos que producen ansiedad y angustia. Ante la ansiedad y angustia, mecanismos de defensa. Sentimientos depresivos o una herida en la autoestima si llegasen a ser conscientes. O sea, todo lo que nos defiende, pero no solamente lo que nos defiende, chicos, sino los mecanismos de defensa son aquellos que nos permiten adaptarnos a la realidad. Y por eso es de que hablamos de mecanismos adaptativos y no adaptativos. De más está decirles de que, claro, los mecanismos de defensa es una función característica del chin chin. Chicos, no sé, a ver, han estado muy calladitos. Dejo de compartir y espero intervenciones de ustedes, preguntas de ustedes. Por favor, adelante. Buen día, licenciado. Matius, ¿cómo estás? Yo te conozco y además pensé de que no te habías inscrito porque no te vi las anteriores clases. Sí. Bienvenido, Matius. Tú has sido, al igual que Johnny Rojas, después Armando Maldonado. Bueno, casi todos han sido mis alumnos. Adelante, Matius, dale. Gracias. En el libro menciona que la simbolización es promovida por la angustia persecutoria y la angustia depresiva. Y luego habla del pseudosímbolo. El pseudosímbolo también es promovido por la angustia persecutoria o por la angustia depresiva, porque ya es parte, creo que, de una psicopatía. Eso no me quedó clarito. Ya. Tómalo
Matthews, como cuando habla de pseudosímbolo, es aquello que te moviliza por asociación. Volviendo al ejemplo que yo les había dado, ¿no? O sea, trauma en nuestra niñez nos llevaron en Navidad, al Papá Noel, y el Papá Noel, en vez de ser una figura amable con nosotros, fue una figura terrorífica. Entonces, toditos de Proyectivas 2 estamos traumados. No, o sea, obviamente esa experiencia no la recordamos. No decimos, ay, cuando me llevaste al Papá Noel. No, está totalmente en nuestro inconsciente. Por lo tanto, cuando yo veo, no un Papá Noel, sino yo veo a una persona de barba blanca, ¿qué pasa? O me da miedo, o me produce miedo, o me produce rechazo, o incluso me puede producir las emociones que en ese entonces, en ese trauma, he sentido. Entonces, Matthews, pseudo símbolo, barba blanca, pero no es Papá Noel. Pero a mí, yo no sé el origen de mi trauma, no lo sé. Pero a mí me cae mal esa persona de lentes o esa persona con barba blanca. Entonces se vuelve, obviamente, por asociación el representante del hecho traumático. A eso se refiere Matthews. ¿Me entendiste? Sí, licenciado, muchas gracias. Bienvenido, Matthews. Y con todas las preguntas que quieran hacer. ¿He estado clara, chicos? O sea, les he puesto un ejemplo que puede habernos pasado, que puede haber pasado con el Papá Noel, con el payaso, con el perrito, o sea, son 40,000 situaciones traumáticas que hemos podido pasar en nuestra infancia. ¿Recordamos? No. Pero está ahí el trauma. Los que hacen hipnosis, que, ojo, los respeto mucho, muchísimo, tienen su estrategia, creen que hipnotizando a la persona vamos a llegar al trauma. Y es posible, pero ¿qué hacemos después de hipnotizar a la persona? Si esa escena, si ese suceso, si esa situación no ha sido ni elaborada ni enfrentada por el sujeto. Entonces, yo le voy a contar como película, oye, te cuento que en estado hipnótico has dicho tal cosa, tal otra cosa, tal otra cosa. Sí, es posible, eso es lo que hacen las personas que creen en la estrategia de la hipnosis. Es posible que lo hagan. Pero chicos, ¿qué se hace con ese material si el mismo paciente conscientemente no lo ha enfrentado ni lo quiere enfrentar, tal vez? Por lo tanto, por eso es de que Freud cambió la hipnosis por la asociación. Se tarda más, pero es más efectivo.
Bien, he hablado, hablo mucho. Por favor, me callo. Espero preguntas. Gracias, Matthews, por tu intervención. Preguntas, más preguntas sobre este tema. Ay, chicos, o sea, ¿saben qué? Ustedes se quejan de los docentes pasivos. Ay, licenciada, no me gusta determinado docente porque es tan aburrido. Yo me voy a quejar de mis alumnos pasivos. O sea, hace un ratito yo decía, ¿están ahí? ¿Realmente están ahí o estoy haciendo una sesión de espiritismo? ¿No? Por favor, digan algo. Por favor, toquen la madera. Hagan toc toc. Vamos a hacer una cosa. Yo no sé. O sea, yo siempre les he dicho de que la responsabilidad en clases virtuales recae más en ustedes que en mí. Siempre he mencionado eso. Cada uno de ustedes es constructor de... Entra, perfecto. Hace las tareas, perfecto. Pero yo ya no puedo estar, hiciste la tarea, no hiciste la tarea, a ver qué has hecho, por qué no has tomado, bla, bla. Ya no puedo estar así. Entonces, chicos, ustedes son responsables de su propio destino, ustedes son responsables de la propia construcción de sus conocimientos. Las próximas clases virtuales voy a agarrar y voy a decir, a ver, Miguel Ángel Pozo, ¿qué preguntitas tendrías? Y si Miguel Ángel Pozo nos da cuenta de haber leído el tema de la semana, chao Miguel Ángel, te vas. A ver, Esmeralda Dioni, ¿qué preguntas tienes? ¿Cómo has trabajado el tema? Y entonces, si Esmeralda dice bla, 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 pero además aporta, perfecto. Pero si dice, no he tenido tiempo de leer, licenciada, chao, te vas. Creo que así vamos a lograr de que la gente que venga, realmente venga viendo, mirando, estudiando, analizando el tema de la semana y venga con preguntas inteligentes, que podamos hablar y compartir estos temas tan bonitos. No me gustaría, como me gustaría más bien, tenerlos frente a mí. Me encantaría. Pero ahorita no se puede y no me gustaría que estas clases virtuales se vuelvan aburridísimas para ustedes y para mí. ¿No? O sea, yo hablo, me entusiasmo en transmitirles algo, pero después, a ver, preguntitas, Matthews, el único, ¿no? O sea, pucha, qué clara he estado. Y creo que no está. Yo creo que así como Matthews tenía algunas preguntas, y esta es una muy buena pregunta, yo creo que todos tienen alguna pregunta o algo que no haya estado claro. Por lo tanto, me voy. Si ustedes no me preguntan y he estado tan clarita, chao.
me voy. Vamos a hacer eso a partir del jueves. A partir del miércoles, perdón. Vamos a ver que las personas lean.